Este programa llega a ustedes gracias a Venbox, seguro, fácil, rápido y económico. Y tú tampoco lo hagas. Los resultados de las elecciones parlamentarias de Colombia este domingo 13 de marzo son verdaderamente preocupantes, ya que parecieran confirmar la posibilidad que el candidato de Nicolás Maduro y del Foro de Sao Paulo, Gustavo Petro, gane los próximos comicios presidenciales. No es posible negar que el pacto histórico obtuvo una importante votación, 5 millones y 16 senadores, pero también es cierto que la coalición izquierdista aspiraba sacar 7 millones en la consulta y obtener unas 30 curules para el Senado. No lo logró, pero así y todo el avance es innegable. Y por ello es importante recordar lo sucedido en Perú, Honduras y Chile, donde los candidatos del Foro de Sao Paulo no obtuvieron la mayoría en sus respectivos parlamentos, pero sí triunfaron en el voto presidencial. En Colombia, ¿podría ocurrir lo mismo? Más importante que lo que haga o diga el candidato del Foro de Sao Paulo, quien por cierto se repite una y otra vez en discursos desgastados, lo realmente relevante es lo que haga y diga la centroderecha colombiana y sus dirigentes. Si Colombia está en peligro de caer en las garras del comunismo, sería muy difícil que los candidatos presidenciales pusieran de lado sus aspiraciones, se conforme una coalición en favor de la libertad y la democracia para que en la primera vuelta Fico Gutiérrez compita solo contra Petro y no se dispersen los votos. Quizás esta servidora opina esto porque como venezolana es mucho lo que hemos aprendido en estos tiempos y lo que no se debe hacer cuando lo que está en peligro es la nación. Para hablar de este tema, No Callaré se conecta de inmediato con el colega colombiano Demar Córdoba, quien desde hace 17 años acompaña al doctor Fernando Londoño en el programa La Hora de la Verdad, uno de los más escuchados en ese país. Demar es además abogado, especialista en Derecho Constitucional y profesor universitario. Bienvenido. Pero antes, un interesante mensaje. Hoy quiero contarles que mis amigos de Venbox han renovado su página web. Es decir, con venboxpty.com ahora podrás crear tu cuenta y abrir tus diferentes casilleros para tus compras online y envío de carga aérea y marítima desde Estados Unidos y Panamá, además de realizar pre-alert y hacer seguimiento a tus tracking de manera más fácil. Con tu cuenta también puedes manejar los envíos de carga aérea y marítima desde China hacia Panamá y Venezuela. Y lo mejor es que no tienes que descargar aplicaciones pesadas, sino que su web se instala de manera sencilla en tu celular. Y otra super noticia, todos sus casilleros son gratuitos. Venbox, tu envío rápido y seguro. ¿Qué tal, amigos? Efectivamente, tenemos aquí con nosotros a Demar Córdoba, que me encanta estar con él. Es uno de los periodistas más respetados en Colombia, reconocidos, además, son demasiados años ya en la profesión, pero además es un hombre comprometido realmente con la libertad sin apellidos, la libertad en su más amplia acepción, y por eso lo tenemos hoy aquí. Qué bueno tenerte. Un gran abrazo desde la distancia, pero con mucho afecto. Pues Nito, muchísimas gracias. De verdad que para mí es todo un honor compartir contigo un espacio y poder hablar de cosas tan importantes como lo que nos está pasando en la región y por supuesto en Colombia, que vaya que pareciera que queremos seguir los pasos de ciertos fracasos latinoamericanos. Así es. Y eso es lo que a mí me aterra. De verdad, bueno, de más está decirte, Mar, porque te lo dije personalmente hace unas semanas, el profundo agradecimiento que tenemos los venezolanos de Colombia, de su gobierno y sobre todo de su gente que nos ha abierto los brazos. Y ver que la historia podría repetirse, de verdad que nos da terror. Yo quiero que tú nos des, primero que nada, tus impresiones de lo que pasó ayer, porque oigo, tú sabes que es que ya yo a lo mejor no quiero oír cosas en positivo, porque yo me preparo para el peor escenario. Y además, cuando yo me siento que me pueden derrotar, es donde saco más, tú sabes, más fuerza para luchar. Entonces, yo quisiera que a Colombia le pasara eso, que sacara mucha fuerza para evitar que les vayan a quitar la libertad, que
lo más preciado que puede tener un ser humano. Yo quiero que tú me des tu lectura de lo que pasó el domingo. Pues muy bien, mira, las elecciones en Colombia han estado marcadas en los últimos 20 años por un intento constante de la extrema izquierda que, aliada con sectores violentos, pretende quedarse con la democracia colombiana, despedazarla, acabarla, volarla en átomos, hacer un proceso muy parecido al que ustedes sufrieron en Venezuela, con una diferencia realmente, y es que ustedes no padecían un problema de dos guerrillas terroristas que acechaban a la ciudadanía. Digamos que esa es una diferencia. Y otra gran diferencia es el enorme problema que tenemos con el narcotráfico. ¿Qué pasó el domingo? El domingo Colombia se sometió después de 4 años a la renovación del Congreso de la República y empezará el 29 de mayo su camino para poder elegir un presidente de la República en una condición muy compleja que, como lo he dicho, son más de 20 años con la extrema izquierda acechando más bien la democracia. Y esta vez la extrema izquierda se ha vestido con un nombre, y ese nombre tiene, pues todos lo conocemos, es Gustavo Petro, quien fuera asesor económico de Hugo Chávez y quien plantea unas tesis muy complicadas para la libertad y para el orden de los colombianos. Muy bien, amaneció el domingo y la gente a las 8 de la mañana copiosamente estaba asistiendo a las urnas. Eso es algo que nos emocionaba mucho porque sentimos que en el fondo el colombiano tiene miedo de lo que pueda pasar. Ni tú, de verdad que no es un secreto. Tenemos miedo, tenemos miedo. No Lo queremos sé, perder el país, no queremos lo, perder el país. lo sé porque estuve allí. Estuve el Bien, fin de semana y estuve y lo vi y lo no sentí. queremos perder, no queremos perder el país, no queremos que Colombia termine como una Venezuela o que termine Colombia como una Argentina, que en guardadas las proporciones no estarán tan mal como la Venezuela que tanto quisimos, pero que sí van transitando un mal camino por cuenta del kirchnerismo. No queremos que pase lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Cuba, y es absolutamente posible, o lo que está pasando ahora en Honduras, o lo que ha ocurrido en Bolivia. Es que es terrible. Y en el Perú, que no se veía, que uno decía, por favor, o sea, la economía peruana, el Perú, su estabilidad democrática, esto no se había pensado. Y Colombia a veces decimos nosotros, no, es que no nos va a pasar. Esto le pasó a los venezolanos, esto le pasó a los peruanos. Pero cuando vemos ciertas cosas, decimos, Dios, estamos metidos en un problema ya. Nos han cocinado como la teoría del agua caliente para la rana. Está ahí metida y poco a poco le van poniendo fuego, fuego, fuego y no se da cuenta que ya está en una situación imposible, insuperable para salirse del caldero. Siento que estamos en una situación muy parecida y que de qué depende poder evitar que nos pongan la tapa encima y nos dejen encerrados de estas elecciones del 29 de mayo. El domingo salimos todos copiosos a votar. Había alegría en la ciudadanía votando. Llegué a pensar en nuestra transmisión en la hora de la verdad con el exministro Fernando Londoño de que estas serían unas elecciones que pasarían a la historia por la cantidad de votantes. Llegué a pensarlo, pero no, me equivoqué. Realmente lo que había pasado era que la gente había madrugado a votar. Es algo curioso, es un buen fenómeno, un buen síntoma. Y votamos los colombianos en dos situaciones. Primero, para elegir la Cámara, para elegir el Senado, Cámara de la circunscripción territorial, departamental o estatal en caso de los países que son estados. Y el otro es el Senado, que es la circunscripción nacional, donde salen lo que llamarían en algunas partes Cámara Alta, aunque no se le puede llamar en Colombia Cámara Alta a ello. Eh, Salimos a votar entusiasmados. El clima en Colombia por estos días está muy complejo, hay muchas lluvias y creo que parte de esa madrugada a votar fue precisamente previendo que iba a haber lluvias en horas de la tarde. Se cerraron las urnas y todos muy expectantes porque era Congreso de la República lo que elegíamos y había unas consultas interpartidistas para poder escoger candidato a la presidencia de la República por cada colectividad, por cada fuerza política. Exacto. Teníamos tres consultas. Una, la llamada Centro Esperanza, que es una suerte de partido que nace bien, sí, del M-19, que fue la guerrilla a la que perteneció Gustavo Petro, y que nace con otras fuerzas que confluyen allí de centro izquierda, dicen ellos. Y realmente es una izquierda moderada. Luego viene el equipo Colombia, que es una coalición de políticos de centro derecha. Y aquí todo es centro, bueno, así que es un poco difícil entenderlo políticamente hablando, pero bueno, es de centro derecha. Allí está
Federico Gutiérrez, bueno, voy a mencionar quienes están en la coalición de la Esperanza o de la Centro Esperanza. Está Sergio Fajardo, que había sido ya candidato presidencial y no logró pasar. Ujú. Estaba los Galán, que son los hijos del inmolado jefe del Partido Liberal, Luis Carlos Galán. Estaba allí también ¿Son los hijos? Gaviria, ¿Son los hijos los hijos, o los los nietos? hijos, son los hijos. Ok. Y uno de ellos, que es Juan Manuel, que es el que lleva la batuta, y él fue el que con sus hermanos rescató el nuevo liberalismo que perteneció a Luis Carlos Galán, y que a la que él cerró la puerta en algún momento antes del lamentable insuceso que acabó con su vida por cuenta del narcotráfico que lo asesinó. Exactamente. Eh, Aunque llama la atención, hoy sus hijos hablan de legalizar el narcotráfico en Colombia, de legalizar la droga, y uno dice, pero ¿cómo se les ocurre si a su padre lo mató el narcotráfico, no? Él luchó porque no legalizaran esto, y bueno, cosas que no entiende uno. Está allí también en esta coalición Gaviria, Alejandro Gaviria, que fue ministro del gobierno Santos, ministro de Salud, y aquí hago una paréntesis rápidamente. Alejandro Gaviria fue el ministro que llevó al convencimiento, mediante una resolución, que el uso de glifosato para eliminar matas de coca causaba daño en la persona y que por lo mismo se suspendía el uso del glifosato. Pero qué curioso, Nitu, y aquí aprovecho para hacer un comentario también al margen. En Colombia se fumiga con glifosato el algodón, el arroz, la caña de azúcar, el plátano, el café. Ah, pero eso no, ahí sí no pararon. Ahí no produce cáncer, ahí no No, produce problemas. Pero cuando se fumiga la coca, ahí sí. se han inventado que se produce cáncer y que produce una cantidad de problemas graves en las comunidades donde está la sembrada la coca. Esto es de las cosas más curiosas. Además, habrá que decirlo, el glifosato se utiliza por parte de los mismos narcotraficantes para fertilizar el suelo, porque el glifosato acaba con la maleza, pero se convierte en una suerte de fertilizante y Ujú. ayuda para la producción. Entonces, el caso es que está Alejandro Gaviria allí también. Esa coalición se presentó y queda la otra coalición, la más compleja de todas, que es la coalición de Gustavo Petro. Gustavo Petro, siendo lo que todos sabemos, ¿no? Exguerrillero del M-19, creo que en esto no hay un secreto. Él Ujú. mismo es orgulloso de su ascendencia. Él dice, sí, yo soy guerrillero y me siento orgulloso de haber sido guerrillero. Pues muy bien, Gustavo Petro tiene a otras personas allí haciendo parte de esa consulta, y uno dice, los pone solamente porque ¿Quién es la que quiere. quedó, quién es la que quedó de segunda? Es una señora que pertenece al Polo Democrático, que también es un partido de extrema izquierda o de izquierda, que se llama Francia Márquez Mina. Francia Ajá. Márquez es una afrodescendiente que se le ha parado fuerte a Gustavo Petro, pero evidentemente tienen las mismas ideas y sus discursos van alrededor del resentimiento social, ¿no? Las clases menos favorecidas, los que no tuvimos oportunidad, los que necesitamos que el Estado nos dé para poder vivir, el Estado nos tiene que dar una suerte de subsidios, si no, no es posible. Luego tienen a un exgobernador del departamento de Nariño, también de izquierda, que es Camilo Romero. Luego a una señora que es indígena, entiendo yo, es Guayú. Ella es Arelis Uriana. Y por último, a un pastor, no sé de qué iglesia, que es Alfredo Sade. El caso es que cuando tú ves esa lista, no hay una persona que pudiera competir con el poder que tiene Gustavo Petro. En todo el sentido, Gustavo Petro Claro. no es un hombre que diga verdades, es un hombre que acude mucho a la falacia. De hecho, hoy ha dicho una falacia, hoy no, ayer ha dicho una falacia que a todos nos tiene aterrados. Y es que los dineros de los ahorradores en los fondos privados de pensión, dice él, el 30% se quedan, según su teoría, en los banqueros. Es una gran mentira. Lo que le quita el sistema a la persona que está haciendo los aportes a pensión es el 3%. Pero él dijo que el 30%. Y la gente cree eso. La gente dice, qué barbaridad, que nos van a quitar el 30%. Y Y bueno, van ahí va. y lo repiten y la gente se lo Hasta, cree. claro, claro, mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad probablemente, Claro. ¿no? Y eso es lo que está pasando con él. Y Gustavo Petro en esta ocasión logró el 80% de los votos de esa coalición, barrió, Es que no, pero evidentemente. ahí no, pero en esa coalición no tenía competencia, No, no, efectivamente. no, ninguno podía hacer nada contra él. La Ahora, que lo que sí es verdad que no logró los 7 millones que le había dicho que iba a tener. ni logró los 7 millones que tenía, ni que creía, ni logró las 30 curules en el Congreso de la República. Por Claro, eso. cuando nosotros comparamos la expectativa de Gustavo Petro, cuando logramos la expectativa de Gustavo Petro, pues ha fracasado, porque quedó en la mitad. Pero Él, ha de hecho, avanzado.
avanzado, Avanza. avanzado, avanzado. Pero mira que el avance que tiene Gustavo Petro, a mi modo de ver, se cuantifica porque el censo electoral en Colombia pasó de 34 a 38 millones de colombianos para votar. ¿Ves? Es, esa Ujú. es allí donde puede estar el avance. Pero cuando lo vemos, ya te voy a dar la cuenta, Sí. realmente no hay un comportamiento sustancial que uno diga, oh, está arrasando. No, 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 no. ¿Y por qué digo que no es tan así como algunos, de hecho, lo han planteado? Y es que lo plantean porque aquí hay una cosa que, no sé, yo creo que en todos los países ocurre, y es que hay algo que llaman el voto útil, ¿verdad? La gente, Ujú. cuando siente que un candidato es más fuerte que los otros y que puede ganar, suele montarse en ese candidato para tener el orgullo de decir, yo voté por el que ganó. Bueno, eso es parte un poco de lo que en Venezuela llamamos el fraude continuado. Es Oh, venderte a un candidato sin posibilidades como que sí va a ganar y tienen todo un aparato comunicacional. Por supuesto, el Foro de Sao Paulo tiene un aparato comunicacional bárbaro, nacional e internacional, y te van metiendo al candidato y al candidato con todas sus mentiras. Y como tenemos una derecha, perdóname que te lo diga así, pero como tenemos una derecha de mar yo la tibia, llamo vergonzante, yo la llamo no, ni siquiera vergonzante. le gusta que le digan de derecha. Bueno, yo soy de Ajá, sí, centro, tú sabes, a sí, mí sí, esas cosas ya, es que me acuerda tanto mi juventud, porque es que yo de siempre dije que yo era de derecha porque yo no conocía la izquierda, yo no había vivido estos 23 años de horror. Entonces, cuando uno vive estas cosas espantosas, uno dice, no, mira, si esto es izquierda, yo soy en el otro extremo. es que no entiende uno, bueno, de hecho, por ejemplo, a mis estudiantes que les gustó picarme la lengua el lunes después de las elecciones, Claro, alguien me ha dicho, profe, ¿cómo le fue votando por el pacto histórico? Y yo le dije, ¿pero acaso me ve tan mal trajeado? exacto. Perdóneme, evito estar mal trajeado. Entonces me dijo, ¿qué quiere decir con eso? Que los de la izquierda visten mal y se ven muy mal. Le dije, pues no lo sé, pero es mi percepción, se ven pésimos siempre. Entonces, A mí me los parece que no, muchachos, a mí lo que me parece es que no se bañan mucho. no quise decirlo así, pero bueno, Bueno, pero está yo lo perfecto, digo, está perfecto. siempre están como, no sé, como sudorosos, como sucios, con los pelos largos, las barbas. Una cosa de verdad. Y las Siempre, mujeres está, también. siempre están revolucionados, inclusive con su misma imagen. Sí. De hecho, esa extrema izquierda que tiene narrativas tan peligrosas como las de proaborto, por ejemplo, me llaman la atención a mí, porque ellos hacen activismo todo el tiempo. Y uno ve a las proaborto y de verdad, ni tú no ve unas señoras con la cabeza rapada, eh, con el cuerpo tatuado de manera absurda Mm. y con una característica que no es de una mujer, no es Y de con una una fémina. molestia constante, tienen una molestia O sea, constante con entonces ellas yo digo, mismas. ¿cómo pueden ellas que no se identifican como mujer, como femeninas, salir a reclamar por los derechos de las mujeres? Pero ¿No? fíjate una cosa, y voy a hacer aquí un inciso. Hace unos días en Argentina hubo un acto espantoso de una violación a una muchacha de 20 años dentro de un carro en Palermo. Dentro de un carro, 6 muchachos, entre 21 y 24 años los muchachos y ella tiene 20 años. Ese caso le ha dado la vuelta al mundo a Argentina. ¿Por qué? Entre otras cosas. Porque los 6 son aliados del feminismo. Porque la muchacha Wow. violada se percibe, no le gustan las mujeres, perdón, no le gustan los hombres. Eh, digamos, pertenece a esta comunidad LGTBI. LGTB. Uh -huh. Estos 6 muchachos que además se visten de mujer, algunos de ellos, se violan a esta muchacha. Y la que se da cuenta es la dueña de una panadería que el carro estaba enfrente porque era a plena luz del día. Habían 2 muchachos que tocaban guitarra y cantaban para distraer de lo que estaba pasando en el Wow. vehículo. Entonces, no hay una feminista en Argentina de esas que se ponen los pañuelitos verdes y Así soy es. pro aborto y se felicitan cuando aprueban la ley. No hay una que haya salido a decir nada en contra de estos 6 jóvenes que son
6 monstruos. Son 6 animales que se violaron a esta muchacha. Igual pasa aquí, igual. Mira, hoy el Congreso de la República de Colombia tiene una situación que es sui generis y yo no he sido muy juicioso buscando si en el mundo, en la historia, ha habido una cosa parecida. No la he visto, pero por lo menos en el contemporáneo no la hay. Y es que personas que han sido señaladas de crímenes de guerra y de lesa humanidad puedan ser legisladores en cambio de estar ante un jurado o ante un juez que les procese o que les condene por los señalados delitos de los que se habla. En Colombia pasa, en Colombia son 10 de las FARC que son señalados de distintos delitos, entre los que hay obviamente terrorismo, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, secuestro, desaparición, violación de niños. Pero además que tienen 10 curules ahí que les regalaron. Son 10 para claro, el Senado. son 10, son 5 para la Cámara y 5 para el Senado, para un total de 10. Pero en Colombia se permitió eso y entonces, ¿a dónde iba con mi comentario? Cuando uno relaciona este tipo de hechos y ve a unas víctimas, porque las víctimas existen, claro las víctimas han dicho, me han violado, me violaron 20 tipos en una noche, por lo que me comporté no sé cómo, porque me parté, porque hice, y uno dice, por Dios, la han violado 20 guerrilleros a esta pobre joven y hoy está desmovilizada, obviamente, pudo volarse de las FARC y lo denuncia. Y aquí tampoco las mujeres, las feministas del pañuelito verde, salen a decir justicia para ellas. Guardan silencio. Guardan silencio porque pareciera que todos, como son de la misma cuerda, de esa extrema izquierda, pues hombre, pues esos crímenes no valen la pena, esas víctimas no valen la pena, porque lamentablemente sí se ve que aquí hay víctimas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Sí. Y así mismo, ¿no? Si la Pero víctima fíjate, es alguien y no de solamente, izquierda, discúlpame que te interrumpa, te quería decir, no solamente son estos guerrilleros, de Mar, yo estoy impresionada que la señora Piedad Córdoba vuelva a ser senadora. Una señora que hace nada la acaba de denunciar su asesor como la mujer que perturbaba o impedía que la señora Ingrid Betancourt y otros salieran porque no convenía en ese momento. Pero además que era el contacto directo con todos estos bandidos. Pero o sea, ¿qué pasa con la justicia colombiana? ¿Qué pasa con los políticos que no la demandaron, que no la judicializaron? O sea, ¿qué está pasando? Porque fíjate lo que le pasa al presidente Uribe, por cierto, que antes de entrar vi esta información que aparece en El Espectador. El principal responsable de la disminución legislativa soy yo, dice él, Uribe en cónclave. En medio del encuentro de la plana mayor del uribismo en Bogotá, el expresidente se declaró responsable de los resultados legislativos del pasado domingo. No es un día de fiesta, no estamos en bonanza. Pero cuando te lees la nota, entonces él dice que el culpable es él, entre otras cosas, porque él ha perdido prestigio por todas las calumnias, además que le han inventado. En Colombia, el movimiento de izquierda evidentemente no ha quedado solamente en la política. Yo creo que ha trascendido a la justicia. Y esto hace que sea muy difícil hablar de justicia real. En Colombia, hemos dicho nosotros, se politizó la justicia y se judicializó la política. Entonces, a una persona como Álvaro Uribe Vélez, probablemente el mejor presidente de la República de Colombia en los últimos 100 años, no le pudieron derrotar con las ideas, no le pudieron derrotar en los debates y ahora tuvieron que acudir a un proceso que yo he llamado el proceso de Kafka del año 2020. Y es que nadie entiende el proceso contra el expresidente Uribe. Y que el expresidente Uribe compra testigos, que el expresidente Uribe soborna procesos, hace actuaciones ilegales. ¿Dónde están las pruebas? Y las pruebas no son las pruebas son la oída de un sujeto que es un bandido, que está condenado por bandido, porque cometió delitos, y le creen al bandido que está diciendo cuánta cosa se le ocurre, pero no le creen al hombre inocente que fue jefe de Estado y está diciendo, mire, no tengo nada que ver, no hay una prueba que lo vincule. Miren, es tanto la animadversión de la justicia que al expresidente Uribe le interceptaron ilegalmente el teléfono.
Ujú. Le interceptaron ilegalmente el teléfono y lo tuvieron interceptado durante muchas horas, muchas horas. Y el investigador que hacía la interceptación tenía una orden de trabajo, ¿no? Y decían a quién tenía que escuchar. Cuando él empezó las interceptaciones, lo dijo a la fiscalía, dijo, lo primero que escuché fue una entrevista que le hacían al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y evidentemente, ¿qué pasa? Pues un periodista le dice, presidente Uribe, buenos días, vamos al aire, tal cosa, tal otra. ¿Acaso no era evidente que era el expresidente Uribe el que estaba? Claro que sí. ¿Qué Claro. dijo él? Le dijo a las personas que le habían dado la orden, le dijo, oiga, este no es el teléfono del tal, de Nilton Córdoba, de hecho, porque era lo que se iba a hacer. Ujú. Además, Nilton es un hombre afro y los acentos son muy diferentes. Entonces, dijo, no es este es el teléfono del presidente Uribe. ¿Qué ordenan? No, continúe porque hay información que puede servirnos. En Colombia, sin orden judicial, y creo que esto es para todo el mundo, no se puede adelantar una interceptación porque si no se torna ilegal. Y una Si lo interceptación haces, ilegal no has aceptado. es nula de prueba, pero aquí no encontraron nada, pero la hicieron y emanaron un auto de más de 1.500 páginas para ordenar su detención y estuvo privado de la libertad en su casa. Es realmente doloroso como un hombre que luchó tanto por Colombia termina de esa manera. Y es Bueno, allí donde yo digo, eso pasa de mar cuando luego que tú luchas tanto, viene un sucesor, echa por la borda lo que tú hiciste, llama un proceso de paz, se llama un referéndum, pierden el referéndum, porque la gente no quería este proceso de paz, el pueblo votó porque no lo quería, pero el presidente Santos lo impone a pesar del voto popular. Y no hubo un movimiento político, yo diría una voluntad política real para decirle a Santos, para un momento, esto no es así. ¿Y ahora dónde estamos? A que tienen 10 parlamentarios en el Congreso, a que no entregaron las armas que dijeron que iban a entregar, a que están instalados y protegidos en Venezuela. Desde Venezuela atacan a Colombia, porque lo que hacen es cruzar, hacen sus maldades y se devuelven. Eso es lo que pasa. Y entonces, si judicializan al presidente Uribe, porque tú tienes que derrotar a la guerrilla militarmente, no políticamente. Ellos han claro, ganado. ellos han ganado y ellos escriben la historia de Colombia hoy por hoy. Es increíble ver cómo algunos sectores creen que la paz en Colombia es un hecho y que lo que estamos viviendo es la paz. No, en Colombia no se vive la paz. La verdad, dicen una gran mentira. Hay que vivir en Colombia probablemente para entenderlo y para verlo. Pero cuando ustedes ven cómo en Arauca el ELN se patrulla las calles y cómo han enfrentado con las FARC y en lo corrido del año van más de 60 personas asesinadas en esa región del país zona con frontera con Venezuela. Ahora Es dime, una... ajá, es la misma situación de Venezuela. Gana Petro. ¿Qué ves tú? Iba al consuelo que tengo respecto de mi análisis de por qué no lo creo así. Ok, En entonces te estas, cambio la pregunta. ¿Crees que tiene posibilidad Fico Gutiérrez de ganar? yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Por una razón que yo no sé que los mamertos, la extrema izquierda no va a querer mirar, pero hay que mostrárselas, así no les duela, pero es la verdad. En estas elecciones votaron un poco más de 16 millones, 200 o 300 mil personas. Dejémoslo en 16 millones de personas, un poquito más. De esos 16 millones de personas, 4 millones 487 mil votaron por Gustavo Petro en la consulta de Gustavo Petro. 4 millones. Si uno pone esto en porcentajes, Gustavo Petro logró el 27% de los votos en la jornada electoral. A ver, el 27% no es la presidencia de la República. Para ganar una presidencia se requiere el 50 más 1. Este no asusta a nadie. Estoy hablando de la votación en general, ¿sí? Petro versus el resto del mundo. Y no, no es lo que están pintando. Claro, llena plazas, claro que llena plazas. No sé de dónde tanto dinero para la logística de llenar las plazas. No lo sé.
¿De dónde? Pero, Pero tampoco lo ¿de explica. dónde? El Foro de Sao Paulo, el narcotráfico, si son Claro, multimillonarios. no lo va a explicar nunca, nunca, y hoy por hoy es la campaña que más dinero ha recibido, la que más dinero ha gastado en todas estas cosas. Pues muy bien, el hito que él pretende presentarle a los colombianos es, he logrado llegar al Congreso de la República con una bancada. Bueno, además él se siente un emperador, ¿no? Porque vaya que sí es complejo. O sea, este ni siquiera es un populista agradable. Este es un populista bien, bien complicado en su personalidad. Pero te voy a Llega, decir algo, es un hombre, cuidados, es un hombre inteligente. Es infinitamente más inteligente que Hugo Chávez. Es un tipo formado. yo lo Por veo y eso es que me digo, da, es por que eso es que me da más miedo. Bueno, eso no hay significa. hay mucha falacia detrás de todo ello. Una de sus más recientes falacias, además que alguien me dirá, pero claro que es posible. Sí, obvio que es posible. En otro país, no en Colombia, pero es posible, claro que es posible. Cuando él plantea construir el metro elevado, perdón, el tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla, lo dice como si yo te contara que voy a cenar unas patatas ahora mismo. Así, tan fácil, ¿no? O sea, que eso no tiene ni un estudio, ni un impacto económico, ni un impacto ambiental, nada. No sabemos cómo pretende pasar un tren ligero, elevado, desde Buenaventura en el Pacífico y Sí. llevarlo al Océano Atlántico en Barranquilla, cruzando tres cordilleras y un sinnúmero de dificultades de selva que tiene Colombia maravillosas, y él que se predica el hombre verde, el hombre que cuida el medio ambiente, el defensor de las causas ambientales, pues va a acabar y va a depredar la mitad de la selva colombiana por cuenta de su idea. Pero además, ¿Y dice esto, qué dirán los indigenistas? no, no le importa, a él no le importa, en este caso no le importó ni los ambientalistas, ni las comunidades indígenas, ni las comunidades afro, no le importó nada, simplemente echó su cuento. Eh, ¿Cuántos kilómetros tiene ese proyecto? Yo hice el cálculo el otro día y me encontraba que eran un poco más de 1.300 kilómetros de vía de metro elevado. No metro elevado, tren elevado. ¿Y por qué se me mete lo del metro? Porque es que Gustavo Petro, en la alcaldía de Bogotá, le prometió a los bogotanos que dejaría listo el metro de Bogotá y se fue y no dejó sino miserias y pesares. No, eso ¿Dónde fue está el horrible. metro? No, Bogotá no, no. estaba espantosa, llena de huecos por todos lados. En aquel momento yo me acuerdo que reventaron todo y todo se quedó así. Y bueno, Y, tuvo una pésima administración en la ciudad de Bogotá. claro, claro, no pudo construir la primera línea de metro en Bogotá, tiene un poco más de 20 kilómetros. Entonces uno se pregunta, si no fue posible construir 20 kilómetros de metro, administrarlos para que los hicieran, ¿va a ser capaz de construir 1.300 kilómetros Claro. de un tren elevado? Evidentemente no. Ahora, otro tema que a mí me preocupa eh, es la posición que tiene Gustavo Petro con relación a la guerra a la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Me preocupa porque cuando le preguntaron hace poco, dijo que Ucrania y que 8 cuartos. Colombia tiene muchos problemas y hay que resolver, pero lo dijo de una manera como que si Ucrania está allá y a nosotros no va a pasar nada, como que si no hay un loco que se llama Putin que está diciendo que va a tirar unas bombas nucleares, eso es lo que significa es el acabose y ya está, se acabó el mundo. Bueno, eso no le importa porque Colombia tiene, o sea, estamos en un mundo globalizado, donde lo que pasa en Rusia, pues nos afecta a todos, tanto que ya vemos que Maduro, a pesar de la visita de los norteamericanos, Maduro es quien apoya a Putin. Y Pero Maduro y claro, Petro es lo mismo. claro. Apoyan es a Putin y van a meter a nuestro continente en la mamá de la guerra. Y es que Gustavo Petro no se pronuncia en contra de lo que está pasando en Rusia contra Ucrania por la elemental razón que acabas de exponer. Pues no va a atacar a su futuro socio y aliado si llega a ser presidente de Colombia. No, Claro, no se pero atreve además a te voy a eso. decir una cosa. Rusia está instalada en Venezuela. Está instalada en Venezuela hace muchísimo tiempo, desde la época de Hugo Chávez. O sea, Lo sabemos, lo sabemos. Nosotros hemos recibido informes de inteligencia que indican que tienen cuando menos 7 radares radioeléctricos del espectro en la zona de frontera y son rusos los radares, sí. aparte de equipamiento militar y drones y otro tipo de aparatos que se utilizan para hacer reconocimiento de área. Es verdad, es verdad. Y esto, mira cómo es de curioso. Cuando Estados Unidos viene a Colombia
a un entrenamiento militar, a un ejercicio militar. La extrema izquierda los quiere sacar a golpes de aquí, a empellones, ¿no? Y dicen, violan nuestra soberanía, esto es un ataque, esto es un atentado. Pero cuando la Guardia Bolivariana se mete en Colombia, guardan prudente silencio. Sí, eso es increíble. Igual, cuando los Estados Unidos pone un pie en Venezuela, no digo en esta última, pero porque a los americanos los echaron, ni embajada tenemos, pero decían horrores. Pero mientras entraba la FARC a Venezuela, entraba el ELN a Venezuela y Cuba y los cubanos se apoderaron del país, eso sí no es invasión, ni ahí no, nada, eso es hermandad. Es tal cual, Eso es lo que que yo le somos llamo, hermanos. a eso le llamo yo el relativismo moral Ahora, ¿cómo puedo ser de yo los hermana verdes. cómo puedo ser yo hermana de los rusos si ni siquiera hablo ruso? Yo no los entiendo. Sí. Mis hermanos son los colombianos que están ahí al lado. Esos sí son mis hermanos. Pero claro, Este, es que el hermano de causa de ellos es el que quiera llevarnos a acabar las economías. Porque aquí lo que Colombia se está jugando, y esto va a ser muy interesante, es si queremos vivir bajo el socialismo del siglo XXI que acabó con Venezuela, Nicaragua amparo y lo o Cuba, favorezca. o seguimos viviendo de la prosperidad que produce el capitalismo, que es lo que tenemos. Uno de los disparates del candidato Pero ven aquel. acá, pero este candidato es capitalista, porque yo lo veo volando en aviones privados. Pero claro, lo que pasa es que él vuela en avión privado y no le explica a su gente, a los que tiene convencidos de la mentira, que ese avión deja una huella de carbono, ¿no? Y que es altamente contaminante. Así que, hombre, sean serios, no vengan a hablar en contra de los combustibles fósiles cuando hacemos uso de ellos. De hecho, una de sus hazañas, de su pensamiento, es vamos a acabar con la exploración de petróleo en Colombia el 7 de agosto. Y uno queda un poco atónito y dice, caramba, va a acabar con la explotación de petróleo. Colombia produce un poco más de 700.000 barriles de petróleo al día. Es muy poco petróleo si me comparo Bueno, al país déjame decirte que con están produciendo Venezuela. Venezuela. Lamentablemente, sí, 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 Cuando sí. Petro dice que va a acabar con la producción petrolera, créeselo, Lo créeselo, hicieron en Venezuela, así porque es, en lo Venezuela hicieron. lo hicieron sin avisarlo. Pues bien, se los trae y, y la gente le cree. Ah, yo no sé, o sea, es que además no hay como el Ah, más mínimo, eh, como la contrapregunta, como la cuestión de, oiga, ¿qué pasaría si no tenemos petróleo? Pues hombre, se los decimos de una manera sencillísima. Si no hay petróleo, señores, ustedes, los que quieren votar por Gustavo Petro, alístense para comprar un galón de gasolina probablemente en 20.000 o 25.000 pesos colombianos. Prepárense. Hoy vale 9.000, casi 10.000 pesos. Pero cuando llegue Petro y esto tenga que comprarse petróleo para poderlo refinar en Colombia, para convertirlo en combustible, pues prepárense a pagar unas sumas imposibles. Piensen en ello. Ah, no más gas porque están acabando a la Pachamama, a la madre tierra. Entonces, ¿qué? ¿Nos ponemos a cocinar todos con gas? A ver, denos una idea, a ver, ¿qué podemos hacer? Y bueno, toda esta suerte de cosas se van a ver identificadas en eso que llaman el pacto histórico, que pues, la lista es dificilísima de entender. Ahí está Piedad Córdoba, con todo lo que se ha dicho alrededor de ella, lo que se ha dicho de su relación con Alex Saab, de lo que se ha dicho de su hermano que está solicitado en extradición por los Estados Unidos. así es. Y ahí está, y quedó senadora electa porque era una lista cerrada y la gente Pero, solamente votaba por el logo. pero Demar, en medio de todo esto, por ejemplo, en Venezuela hay informaciones, o al menos yo manejo algunas informaciones de que podría en los próximos días quitársele algunas sanciones, incluso al señor Maduro. Entre ellas, la cabeza, los 15 millones por su cabeza. Por Dios. Uno cuando ve estos movimientos tan extraños y uno entendiendo, y no con esto quiero ofender a nadie, pero los americanos son los fenicios de estos tiempos. Lo de ellos es mucho su negocio. Y necesitan el petróleo, entonces vamos a ver cómo hacemos. Y Maduro necesita, bueno, también tener un poco más de oxígeno, más del que le ha dado la oposición, y bueno, le parece muy bien. Pero si eso pasa, o sea, yo a veces digo, es que no se están dando cuenta
de que tener a Maduro, tener a Petro, es tener a Putin allí. No se dan cuenta de eso. O sea, olvídate de Cuba y Bahía de los Cochinos. O sea, esto es ya a plena luz. Nos están conquistando con absoluta complacencia de una cantidad de actores que pudieran elevar la voz de alerta. El problema de la extrema izquierda, y nosotros lo entendemos, los que estamos a la derecha, lo entendemos, es que la izquierda llega al poder en un proceso de muchos, muchos años y de pequeñas o diminutas conquistas, ¿verdad? De diminutas conquistas. En el uso del lenguaje empiezan a ganar las guerras ellos, en el uso del lenguaje. En Colombia nos tienen con una cantidad de lenguajes que son eufemísticos, ¿no? Entonces, no. El todes, todas y todas esas ridiculeces que hablan. Bueno, ese es temas que habla la izquierda, o sea, los temas públicos, los grandes temas de Estado son si el aborto se acepta o no se acepta, si la ideología de género se acepta o no se acepta, si tú te percibes mujer pero eres hombre o viceversa, entonces hay que tratarte de acuerdo a eso. No te imaginas, pueden ser los temas, mi vida, mientras tanto el mundo se está cayendo a bomba. Y no te imaginas el nivel de eso que tú acabas de decir que tenemos en Colombia. Hace muy poco estaba leyendo una sentencia del año pasado de la Corte Constitucional que nos resultó muy progresista. De hecho, desconozco la misma corte. Es una corte joven porque nació en 1991, pero vaya barbaridades. Pero es que además y nosotros no con suficiente fuerza no nos oponemos a eso, sino que hablamos de inclusión, hablamos de tolerancia, pero es que ellos no son nada tolerantes con nosotros ni son inclusivos. Francis Fukuyama ellos lo que son es de constructores, como dicen. De constructores de la realidad, sí. Ahora yo me deconstruyo. ¿Qué varilla es esa? Pues mira, Francis Fukuyama le llama a este fenómeno la vetocracia, ¿no? Unos poquitos terminan ordenando sobre los demás. Aquí esa máxima que tiene la Constitución Política Colombiana que dice que el bien general prima sobre el particular se subvirtió. Ahora es el particular prima sobre el general. Ahí teníamos el caso de una persona que nació hombre, pero luego se identificó como mujer porque se sentía identificado como mujer y llegó a los 40 años y fue al médico para un examen de próstata y entonces cuando le tratan como un hombre se ofende porque le están tratando como un hombre. Entonces la EPS le dice, pero perdone, es que no puedo, a ver, no, entiéndame, este procedimiento es para hombres y usted es un hombre, su cuerpo es un hombre. Biológicamente hablando. Biológicamente usted tiene próstata, así que procede de esta forma. Y se siente mal, inicia un proceso de tutela, le amparan el derecho, inclusive a que le pongan un nombre diferente, porque él quiere cambiarse su nombre, porque ya no se siente identificado como mujer, sino que quiere volver a ser hombre. Por lo que le está pasando. Demar, yo estoy de acuerdo en que la gente se pueda percibir como quiera y que si es hombre, pero le gustan las mujeres, le gustan los hombres, está muy bien, esa es su orientación. Yo no me meto en eso. A mí lo que me preocupa es cuando el Estado interviene en estas cosas, cuando el Estado legisla en estas cosas, cuando entonces resulta que yo tengo 1000 años llamándome Ana Beatriz y entonces resulta que de repente a esta edad vieja, ya abuela, decido que soy hombre y entonces no me voy a llamar Ana Beatriz, sino que me voy a llamar, bueno, el masculino es muy feo, vamos a decir que es Ane en vez de Ano, pero entonces yo decido que me voy a llamar así, eso entonces que hay una ley que obliga al Estado, ¿qué es eso? Pues ahora el Estado colombiano va a estar obligado a crear, después de este caso que te estoy comentando, a crear un lugar en donde antes decía sexo masculino o femenino, en todos los documentos, ¿verdad? Normal, en cualquier parte del mundo. O sea que hay que poner una casilla que dice sexo masculino, femenino o no binario. Es aquel que no se identifica ni como hombre ni como nos mujer. Prestamos para eso. Pero yo me preguntaba, oiga, ¿en qué estarán pensando estos magistrados? ¿Cómo va a ser el Estado para, por ejemplo, cuando cumpla una edad para pensionar al no binario? ¿Se pensiona como mujer o como hombre? Exacto. Además que sí, seguro que si lo pensionan como mujer y él se siente identificado hombre, pues se va a sentir ofendido. Y si es viceversa, pues también. Pero por favor, o sea, ¿a qué horas terminamos en todo esto? Estos son los temas en los que la izquierda
nos quiere meter. No Estamos quiere que embobados en estos temas. Estamos no quiere embobados que en estos hablemos temas. de la no quiere que hablemos de Putin, del horror que está ocasionando en Ucrania, de cómo está asesinando a madres embarazadas. Estas mujeres feministas, por supuesto, eso no les importa, a mí sí me importa. Ha matado a madres embarazadas con sus hijos adentro del vientre. O sea, ha atacado maternidades y las ha acabado. O sea, eso es lo que no quieren que hablemos. Pero ya se nos acabó el tiempo, yo estaba impactada, hemos paseado por todo y yo quiero terminarte haciéndote varias preguntas. Una, a mí me preocupa enormemente cómo quedó conformado el Congreso en Colombia, porque veo que en el Senado hay 11 fracciones y veo que en la Cámara hay 22 fracciones. Es decir, ahí no hay ninguna mayoría, hay primeras minorías, pero no hay una mayoría contundente. Es más, le oí a Fernando Londoño, creo que fue a él, decir que aún uniéndose, te voy a decir, poniendo a los liberales como uniéndose a Petro, él aclaraba, no todos, el Partido Verde, el Partido Histórico, los diputados o los parlamentarios de la FARC, del movimiento indígena, contándolos todos, llegan a 52. Y tengo entendido que la mayoría en el Senado es 53. Son 53, pero son mucho menos, Nito, son mucho menos que eso. Porque tienes 16 del Pacto Histórico, tienes 15 del Partido Liberal, que no se pueden meter todos en la misma bolsa. Allí Claro. puede haber 5 o 7 que van con el Pacto Histórico, pero no todos son de extrema izquierda. 14 de la coalición de Verde, y quizá 2 que son los de indígenas, que son las 2 circunscripciones especiales. No, por Y los 5 mucho, de la FARC. y los 5 de la FARC, pero por mucho que les vaya, o sea, que les salga un poco la operación, ellos tendrían entre 45 y 46. No, realmente no llegan a los 50 siquiera, no llegan. Lo que sí tiene que hacer la derecha es ser muy constante y no ausentarse, porque si se ausentan, ellos son los que van a decidir. Eso Claro. sí que es verdad. O sea, esto sí Bueno, les va a y tocar la una tarea. ciudadanía tiene que estar pendiente de jalarle las orejas Claro, al que claro, se claro, claro, claro. Entonces, no, para mí no, o sea, para mí no hay riesgo, porque no son mayoría, no pueden bloquear un gobierno de derechas o de centro, como llaman aquí, si llegara al poder, no tendrían cómo hacerlo. La otra pregunta, ya me dijiste cuáles son las posibilidades que ves. Si llegase a ganar el señor Petro, ¿qué pasaría con el Congreso? ¿Cómo gobernaría? La Corte Constitucional pareciera que es la que ahora legisla Ujú. y legisla Así es. siempre favoreciendo a la izquierda. ¿Cómo queda el país? ¿Cómo sientes tú? ¿Qué pasaría? Es que yo no lo veo siquiera posible. Es que no lo veo siquiera posible. Qué horror tener que ser pesimista, aunque yo soy una persona que siempre, seguramente igual que tú, siempre espera lo peor para evitarlo, ¿no? Quien espera lo peor con frecuencia lo evita. Sí, Y es eso claro. mismo. Entonces siempre, claro, espero lo peor, pero veo a un país preocupado, a unos empresarios hablando. En Colombia los empresarios no hablaban. Hoy Es veamos a que unos empresarios yo me hablando. preocupo además porque yo estoy en Panamá y oigo con frecuencia cómo están esperando a empresarios colombianos. O sea, Claro, la gente se está yendo, los capitales están saliendo porque tienen miedo. Y hay una cláusula que le he llamado la cláusula Petro, que se instituye o que se incorpora a los contratos privados, donde hay una condición resolutoria que no causa penalidad para ninguna de las partes en caso de que gane Gustavo Petro. Me vendes una casa, yo te voy a pagar un dinero por esa casa. Está la cláusula Petro que dice que si llega a ganar, por favor, quédate con tu casa, devuélveme mi dinero. imagínate tú. Dios. Yo no, mira, la verdad tengo fe. Ahora mismo, hoy ha habido unos movimientos importantes. Oscar Iván Zuluaga en las últimas horas renunció a su candidatura presidencial, que es el del Centro Democrático. Germán Vargas Lleras apareció en el concierto. Germán Vargas Lleras es un hombre de, no sé, lo Ah, catalogaría de centro apareció. derecha. Sí, No sí, sabía que sí. había. ¿Y qué dijo?
Pues Germán Vargas Lleras apareció y lo que ha dicho es, quiero ver qué va a pasar después del 13 y ya sabemos qué pasó. ¿Qué pasó? Que su candidato más cercano, que es Char, quedó de segundo, el que ganó fue Federico Gutiérrez, pero sabemos que ha habido acercamientos, ya ha habido lances entre Federico, Germán Vargas Lleras, va a haber una reunión probablemente con Pastrana, se está buscando por medio de David Barguil, que hace parte del equipo Colombia, Que hablar. yo puse ahorita, hace rato, pues puse un Twitter porque me mandaron un video de Barguil con Fico, oye, muy bonito, muy, aquí estoy, tú sabes, y te acompaño y vamos para adelante. El equipo Colombia está unido y está Enrique Peñalosa, está Ida Lizarazo, está David Barguil, está Federico Gutiérrez, está Alex Char, que es un hombre clave en la política, y Char es de la Casa de Cambio Radical, que es el partido, ¿no? Y el Cambio Radical es de Germán Vargas Lleras. Eh, ¿Qué es lo que se ha dicho? David Barguil es su ex suegro, es el presidente César Gaviria, quien es el jefe del Partido Liberal. A su vez, del pacto histórico han buscado a César Gaviria, pero ahora mismo David Barguil está buscando a su ex suegro y están conversando. Si llegara a producirse esa unión de Partido Liberal con el jefe natural del partido, que es César Gaviria, el expresidente Uribe, el expresidente Andrés Pastrana, Germán Vargas Lleras, para mí, que es lo que debiera ocurrir en los próximos días, Gustavo Petro está liquidado, no pasaría la primera vuelta. Como decimos en mi país, su palabra vaya adelante. Amén. Ojalá sea así. Lo han entendido, por lo menos el Centro Democrático ahora mismo está terminando una reunión y estaban discutiendo eso, cómo apoyar al candidato de mayor opción, porque aquí o rescatamos la posibilidad de quedarnos con la democracia el 29 de mayo o no sabemos si la volvamos a recuperar. Así es, me encanta escucharte eso. Y me encanta que me dejes esas noticias de que están pensando realmente que hay que unirse con el candidato que tiene mayor opción para defender la democracia y la libertad, que es lo más importante. Temar, me encantó conversar contigo. Déjame decirte que tuvimos casi una hora y yo no hago programas de una hora, pero estoy feliz. Caramba, perdón. No, que perdón, feliz, estamos encantados. La próxima vez hablamos 2 horas, ¿te parece? Porque es que tú estás acostumbrado a la hora de la verdad, que son 3 y 4 horas. Yo los sigo, yo los sigo a ustedes por email, pero tú sabes, yo me baño, desayuno, meto la ropa en la lavadora y los voy oyendo hasta que ya llega un momento en que me tengo que ir. Entonces, digamos que la última hora ya no los escucho, ¿no? Pero la verdad es que ustedes pasan ahí 3 horas, yo no sé cuántas horas tienen ustedes diariamente, así que ya te trasnoché además, porque creo que te tienes que levantar muy temprano todos los días. De verdad, la agenda es muy larga, el día es muy corto a veces y ahora mismo nos dedicamos a preparar lo que será la hora de la verdad de mañana, precisamente con eso que te estoy diciendo, con las posibilidades que hay en Colombia ahora mismo de unir a la derecha en torno a una causa que es defender al país de lo que puede ser una presidencia de Gustavo Petro. Me encantó el análisis, me encantó conversar contigo y espero que nos veamos muy pronto. Yo siempre estoy por Colombia. Tuve el fin de semana, pero fue muy cortito. La próxima vez te voy a llamar para que nos juntemos. Pero por favor, para mí será un conversemos. honor y no sabes cuánto te agradezco estos minutos en los que pudimos hablar de muchos temas y quizá dar unas luces muy aproximadas de la visión que tenemos desde la derecha, de lo que podemos hacer y de lo que está pasando. Así es. Con ustedes, amigos, hasta un próximo. No callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.